Entonces, un gentil, ¿quién es? Alguien que quiere buscar a Dios pero es maleducado. Come chancho, come morcilla, come perro, adora a María Leonza, al negro Felipe, a Guaycaipuro, como decía mi abuelo, se huma el tabaco, fuma, se emborracha, porque él no tiene ley. Porque él no tiene ley. ¿Y por qué no tiene ley? Pues porque no la conoce. ¿Usted en la iglesia católica le enseñaron mandamientos? Le enseñaron a pecar y a empatar. Y le enseñaron fue a cargar muñecos, mamarrachos. Le enseñaron a cargar piedra, ídolos. Entonces diga conmigo, un gentil sin Dios, sin esperanza, sin conocimiento, sin Torah, sin instrucción. Entonces dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel. Bueno, dentro de esos gentiles, que son las naciones que no son israelitas, hay un pueblo que fue disperso en el año 600 antes del Mesías, y diga conmigo, Efraín, el olivo silvestre. Ese es el olivo silvestre. Pero ahora vino el Mesías y está desgajando a Efraín y a las 10 tribus del sistema babilónico y lo está trayendo a un Mesías que nace de un tronco judío que es Yeshua. Ahí se tiene que injertar Efraín. Y Judá, oiga, que por tantos años ha negado al Mesías y algunas ramas fueron desgajadas, también tiene que injertarse al Mesías para poder participar en la redención final. O sea que al final Pablo dice, ambos pueblos tienen que ser uno. ¿Y cuál pueblo era uno al principio en la Torá? Israel. No la iglesia católica, no la iglesia protestante. Lo que pasa es que ese pueblo uno, universal, fue transformado en el siglo XIV, en el siglo IV y V, por la teología del reemplazo de los primeros teólogos que no eran cristianos, que no eran judíos, fue reemplazado por lo que se llama iglesia universal, diga universal, católica. Entonces el que no es católico, según las encíclicas papales, no puede ser salvo, porque ese es el credo universal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pueblo en el cual cuál es el pueblo, cuál es el título, cuál es el título que nosotros realmente debemos ponernos en la frente? Católicos, protestantes, romanos, adventistas, presbiterianos, ¿cuál es? Israel. Ese será tu nombre, amén, ese será tu nombre. ¿Cuántos aplauden el nombre del bendito sea? Escúcheme bien, la palabra judío empezó a existir, y ya le voy a decir por qué, dónde viene la palabra judío. La palabra judío empezó a existir cuando Nabucodonosor invade Jerusalén. ¿Cuántos han estudiado eso? Bueno, algunos no han estudiado, algunos ni trajeron la palabra y algunos hasta se van a dormir más tarde. Por eso siempre dijo el Señor siempre dijo, a los pobres siempre los tendréis, ¿no? Por algo dijo Él, ¿no? Miren lo que le voy a decir. La palabra judío, no es un título o un rótulo que el Señor le haya dado a su pueblo. La palabra Israel es el título correcto. La palabra judío es una palabra que viene de la diáspora. Cuando el pueblo, la tribu de Judá, que era la tribu de los reyes, y Benjamín, que se quedaron gobernando con la casa de David en Jerusalén, porque las 10 tribus ya dijimos que se fueron hacia el norte y se paganizaron, y Asiria se las llevó cautiva a las naciones. Hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Probablemente usted es uno de ellos. Nabucodonosor entra a Jerusalén y la quema 3 veces, y se lleva a los cautivos ¿a dónde? A Babilonia.
¿Y cuánto tiempo dura la cautividad en Babilonia de la tribu de Judá? Hermana Pilar, ¿cuánto tiempo dura la cautividad en Babilonia? ¿Cuánto dura? 70 años. Si ustedes no se ubican en la historia, ustedes no saben lo que es el mesianismo. Entonces, póngale cuidado. Cuando llegan allá, en el exilio duran 70 años. ¿Quiénes fueron los que estaban allá? Los príncipes. Daniel, Sadra, Mesad, Abednego, ¿se acuerdan de ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran judíos comunes, eran hebreos comunes y corrientes? Eran de la tribu de Judá, que es la tribu de ¿qué? De los príncipes. Cuando iban a nombrar un rey en Israel, tenían que ser de la tribu de Judá. Y tenía que tener linaje davídico. Entonces, sigamos hablando. Benjamín y Judá estaban en Babilonia. Esas dos tribus es lo que se llama Judá. Diga conmigo, Judá. Bueno, cuando estaban allá, duraron 70 años la cautividad, pero el profeta Jeremías, anteriormente, 70 años atrás, antes que fueran llevados al cautiverio, les profetizó de que el Nabucodonosor iba a venir y los iba a llevar a Babilonia, pero que después iban a ser libres e iban a regresar a su tierra. Precisamente eso sucedió. Después de Nabucodonosor, el imperio cayó y vinieron los medas y los persas. Y hubo un hombre llamado Ciro. ¿Cuántos se acuerdan de Ciro? Y Ciro, para que ustedes lo sepan y se vayan de para atrás, era hijo de el rey Artajerjes, con nada menos que con la señorita Hadasa, que se enamoró de ella y se casó con ella. Ahora, yo no creo que un rey persa haya tenido una mujer solamente para mirarla y no para engendrarle hijos. De esa relación entre una israelita y Artajerjes, que por cierto vamos a celebrar la fiesta de Purim, nace Ciro. Artajerjes no, ¿cómo se llamaba el rey Asuero? Perdón, me equivoqué de nombre. Artajerjes viene después, es tercera generación más adelante. Nace Ciro, y Ciro, por tener mamá israelita, tiene gran simpatía con los judíos. Entonces, cuando viene Esdras y Nehemías, le piden que por favor deje salir a los judíos a construir, él sin reparo da la orden, porque tiene el espíritu, ¿qué? El alma israelita dentro de él. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y después, en el reinado de Artajerjes, se confirma la resolución y salen los de la tribu de Judá hacia Jerusalén y la reconstruyen. ¿Cuántos se acuerdan de Esdras y Nehemías, de Zorobabel, de estos tres personajes y del profeta Ageo? Que dice, mía es la plata, mía es el oro, porque el pueblo llegó pobre a construir las murallas y el templo, así como nosotros cuando comenzamos, sin nada, pero el profeta le dice, mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor, amén. Y el pueblo empezó a ser prosperado cuando empezó a colocar la primera piedra. Cuando tú empiezas a colocar la primera piedra en el templo, el Señor te prospera y te bendice. Cuando la casa del Señor es abandonada y solamente venimos y buscamos al Eterno, es cuando tenemos problemas, el Señor nos trata de igual manera. Solamente se acerca a nosotros cuando tenemos problemas, pero se aleja cuando no los tenemos. Porque el Señor nos trata tal y como nosotros también nos portamos con Él, porque todo es recíproco. ¿Me está entendiendo? Cuando están en Babilonia, escúchame bien, cuando están en Babilonia, empieza a escucharse una palabra judío, judío.
Los judíos, pero esa no era una palabra que en la Biblia se utilizó para el pueblo de él, porque el pueblo de él no es una sola tribu, no es Judá. ¿Son cuántas tribus? 12. La palabra correcta para designar al pueblo del Eterno es Israel. Judío fue un apodo que en la historia se transformó en un sobrenombre que ahora se transforma en una manera de vivir. Entonces, ¿qué pasó con la palabra judío? En Babilonia empezó a salir la palabra judío, y la palabra judío era designada para los descendientes de Judá, Judá y Benjamín. Entonces, cuando fueron a reconstruir el templo, solamente 2 tribus llegaron. ¿Y dónde están las otras 10 que estaban dispersas? Todavía no han llegado. Se reconstruyó el templo. Esdras, Nehemías, espera hermano un momentico, no reparta todavía porque se van a distraer. Esdras, Nehemías empezaron a hacer la recopilación, empezaron a poner leyes, a ordenar al pueblo. Mire, al pueblo ya se le había olvidado la lengua hebrea en Babilonia. Entonces Esdras y Nehemías rápidamente empezaron a hacer yeshivas y a fomentar el hebreo, porque ya la gente no hablaba hebreo. O sea, las raíces de la fe hebrea estaban casi cercenadas, castradas. Entonces aparecen las escuelas rabínicas. Y en las escuelas rabínicas aparece también un nombre que tampoco el Padre lo designó. Para los que enseñan la Torah aparece la palabra rabino. ¿Por qué aparece la palabra rabino? Porque empiezan a aparecer escuelas rabínicas, a enseñar la Torah, a hacer sinagogas, y la palabra rabino quiere decir aquel que enseña la Torah. Entonces se formaron 2 escuelas rabínicas, y los que empezaron a formar esas 2 escuelas rabínicas empezaron a instruir al pueblo. Entonces aparece la palabra judío, ya bien legitimizada y acentuada en el pueblo. Entonces, ¿quién era judío? Aquel que guardaba la Torá y guardaba los mandamientos. Y guardaba los mandamientos que los rabinos habían instituido. Entonces, ¿qué es lo que apareció? Diga, el judaísmo. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor?